Muchachos, ¿me escuchan y me ven bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, sí, señor. Sí, profe, ahora sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, vamos a terminar. Y esto también forma parte del trabajo, que es el que vamos a realizar como producto número 3 de delitos contra el patrimonio económico. Hay una tesis dentro del derecho que lo han llamado como delito imposible o tentativa inidónea. Este recae cuando una persona en delitos de resultado hace los actos preparativos, los actos ejecutivos, pero el delito no llega a tener un resultado, no porque se queda en el escenario de la tentativa, sino porque era imposible que llegara a realizarse o a consumarse. Ejemplos claros de esto es la persona que dispara y le dispara a una persona, pero esta ya había muerto horas antes. Entonces, ¿cómo hay homicidio con una persona que ya no tenía el bien jurídico de la vida o con un sujeto pasivo que ya no tenía en ese momento la vida? Otro ejemplo es quien quiere envenenar a alguien y utiliza o va y compra un veneno, pero en vez de veneno le venden agua y este se lo echa en la bebida, se la toma la víctima, pero pues como era agua no surtió ningún efecto. Según la Corte Suprema de Justicia, el delito imposible o la tentativa inidónea se presentan por falta de idoneidad respecto del objeto, los medios o del sujeto, y el criterio para su punición se encuentra en la concepción subjetiva del derecho penal, en la que resulta suficiente la lesión de los valores éticos sociales, bien por la creación de un peligro abstracto con ella o por la peligrosidad de la gente. Por inidoneidad de los medios o por ausencia del objeto material del delito, serían los ejemplos: envenenar a una persona con sustancias inofensivas o disparar a un cadáver. El trabajo que ustedes tienen que hacer para la siguiente clase es copiarme en una hoja, en grupos de A2 se van a hacer, copiar un ejemplo de delito imposible. ¿Sí? Tienen que estudiarse bien la teoría, mírense bien de qué habla el delito imposible, no vayan a coger ejemplos que hay en internet, pongan otro completamente diferente. Pero el delito imposible podríamos estarlo llamado a los objetos también con los que se realiza la conducta. Uno quiere ir a matar a alguien, pero le entregan un arma de fogueo o que simplemente hace ruido, pues usted no podría matarlo con ese objeto si era su deseo matarlo con la pistola. Y se suma en el punto de la imposibilidad de cometer el delito. Por ejemplo, unos ladrones van a robar un banco y en el banco ya se acababan de llevar el dinero los guardias de seguridad o quienes transportan el dinero. Entonces, ahí tendríamos un claro ejemplo de un delito imposible. La idea es que en grupos de A2 hagan en una hoja o pongan ejemplo número 1, delito imposible, y narran los hechos de su ejemplo. Y el segundo ejemplo que tienen que poner es un delito contra el patrimonio económico, que hoy los vamos a terminar de ver. Y en el ejemplo que ustedes den del delito contra el patrimonio económico, el ejemplo debe no ser punible porque carezca de tipicidad, antijuricidad o culpabilidad. Ejemplo: Pedro entra a Almacenes Éxito y se roba una caja de chicles y cuando sale es detenido. En ese ejemplo, yo ya entiendo que lo que están manejando es teoría del delito bagatela, que como 20 pesos no puede lesionar el bien jurídico del patrimonio económico de Almacenes Éxito, por lo tanto estaríamos ante una carencia de antijuridicidad material, ¿sí? No hay un daño efectivo o una lesión. Entonces, cada grupo de 2 va a dar 2 ejemplos, uno lo narra un integrante, el otro lo narra el otro integrante, y la nota va a salir de eso que ustedes mencionen, si están bien los ejemplos, y de los debates que hagamos en clase, donde se refuten o se apoyen los ejemplos que dan sus demás compañeros. ¿Alguna duda? Profe, sí, qué pena. Es que no le escuché bien. O sea, eso que vamos a hacer con mi compañero es para el producto 3. Sí. Ah, bueno.
En el delito contra el patrimonio económico, bueno, sí es típico y antifraude, se tiene que tener en cuenta solamente. No, puede carecer de tipicidad objetiva, puede carecer de tipicidad subjetiva, puede carecer de antijuricidad material, antijuricidad formal, o puede ser alguno de los elementos de la culpabilidad. Gracias, profe. ¿Sí me entendieron? Bueno, Profe, qué pena. Y ahí decía, o sea, ¿se hace un video con las dos personas o es en Word? no, video no, háganlo en una hoja, lo discutimos acá en clase y lo que ustedes me tienen que subir es una hojita donde diga grupo, integrantes, este y este, y caso 1, caso 2, y cada uno sube la hojita a la plataforma para yo poderles dar notas sobre eso. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten ahora y no cuando estén por allá mal perdiendo el trabajo. ¿Se suben en PDF, profesor, o en un Word? EPF mejor. Gracias. Profe, ¿y es para dentro de 8 días? Sí, señora, el sábado vamos a tomar eso, a hacer eso. ¿Listo? Gracias, profe. Voy a terminar de darle los delitos contra el patrimonio económico para que tengan claros cuáles son. Hemos visto hurto, vamos a ver ahorita otros. Buenas tardes, Harrison, que acabó de entrar. Fraude mediante cheque. El que emita o transfiera cheques sin tener suficientes provisiones de fondos o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de tanto a tanto. La acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera instancia. La emisión o transferencia del cheque postdatado o entregado en garantía no da lugar a la acción penal. Pregunta, para iniciar este proceso penal, digamos, a mí me hacen un fraude mediante cheque. ¿Con qué debo llegar yo a fiscalía? Con el cheque. Ajá, ¿y qué más? Creo que una constancia del banco le certifique que no tiene fondos, que está sin fondos. Sí, que no se pudo cobrar, ok. Espere que se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Qué pasa si emito un cheque y antes de que lo cobre por un embargo me quedo sin fondos? Profe, hay un eximiente de responsabilidad en el sentido de que él, de pronto, si él no sabía que tenía de pronto, le iban a hacer un embargo. Pero eso no es un eximente de responsabilidad. Este es un ejemplo de los que me hubieran podido plantear para el tema de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Qué es lo que carece acá o qué elemento carece para que la conducta no sea punible? Que cuando lo emitió él contaba con el dinero. Total, está ahí el debate. Ahora, ¿él sabía que le iban a embargar la cuenta? No. ¿Ok? ¿La emisión y transferencia ilegal de cheque es dolosa o es culposa? Dolosa, profe, sería la culpabilidad lo que faltaría, ¿no? No.
Creería que es culposa porque él no lo hace con intención y tampoco sabe que le van a embargar. César, muy bien, es que ese es el punto, pero si es culposa, entonces, ¿de qué es de lo que carece? O sea, si no actúa de manera dolosa, sino de manera culposa, sería un qué, ¿qué es lo que falta? De la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿cuál es el que maneja el dolo, la culpa y la preterintención? ¿Dónde está? Tipicidad subjetiva. Gracias, Ginette. Muchas gracias. Como la conducta la realizó de manera culposa, hay una tipicidad subjetiva porque el tipo requiere que sea doloso. Muchas gracias, Ginette. Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo de un tercero de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título en otra laticio o dominio incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Cuál es la diferencia entre el hurto, pero clara, así sencillita, y el abuso de confianza? El abuso de confianza es que usted pues le da las cosas y el hurto es que se las arrebata, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es la voluntad. La voluntad del sujeto pasivo en el hurto no la tiene, en cambio en el abuso de confianza él sí entrega la cosa, en el hurto se la quita. Hurto, cosa despojada o quitada para un provecho, abuso de confianza, cosa entregada y se obtiene provecho. Abuso de confianza calificado. La pena será de prisión de tanto cuando abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública en caso de depósito necesario, sobre bienes pertenecientes a empresas e instituciones en que el Estado tenga la totalidad o mayor parte o recibidos a cualquier título de este, sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, beneficiarias y tal. Como acá nos está diciendo sobre quién recae, ¿se está calificando el sujeto activo? No, profe. Entonces, ¿qué? Ahí que se califica es el pasivo, ¿no? Sí, ahí es una calificación, puede ser del pasivo, pero el activo no están hablando ahí. Muy bien, César, eso es. Corrupción. El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca, conceda a directivos, administradores, empleados, asesores, me pasé. Asesores de una sociedad, asociación o fundación, una dádiva por cualquier beneficio no justificado para que lo favorezca a él o un tercero en perjuicio de aquello. Y tenemos acá la administración desleal, que es cuando el administrador de hecho, derecho o socio de cualquier sociedad constituida en forma, empleado, directivo, bueno, todos esos rangos disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad, pero que cree directamente un perjuicio. Entonces, no es simplemente hacer la acción desleal, no es simplemente hacer la corrupción privada, sino que tiene que ir en perjuicio a la empresa. Si se hace una corrupción privada, pero la empresa obtiene beneficios, pues no habría el tipo penal. Profe, por favor, ¿puedo volver a explicarlo de la corrupción que no me quedó claro? ¿Cómo así que la empresa se beneficia? No, no entendí esa parte. Ok, lo que sucede es que acá hay un tipo penal que nos habla de unas actuaciones desleales, una administración desleal o de una corrupción dentro de una empresa privada. Pero tú puedes ser desleal y corrupto en beneficio de la empresa. Yo como representante legal manejo el mercado, lo manipulo y hago que la empresa obtenga más ganancias. Ahí no entraría en un tema de administración desleal o de corrupción, porque lo que estoy haciendo es un beneficio para la empresa. Habría otros tipos penales, habría que llegar a analizarlo, pero no habría alguno de estos dos tipos penales porque se dispone, como lo dice acá muy claramente, directamente causando directamente un perjuicio para la empresa o sus socios, ¿sí? Si no hay un perjuicio para la empresa y hay una actuación desleal, una corrupción dentro de la empresa, pero beneficia a la empresa, no habría este tipo penal. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ya me quedó más claro. Bueno, iniciamos con dos de los últimos tipos penales.
que tenemos sería extorsión y estafa. Déjenme termino que listo. Vamos a iniciar con la extorsión. El tipo penal de extorsión lo tenemos en el artículo 244 del Código Penal. El que constriña a otro a hacer, tolerar, omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito a cualquier utilidad ilícita o en beneficio ilícito para sí o para un tercero. Vuelvo a leer porque leí como mal. El que constriña a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito a cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero. ¿Quién me dice cuál es el verbo? ¿Qué clase de verbo hay acá y cuál sería? Constreñir, profe. No, Ilícito. no, El provecho, no, Obtener. no. Profe, hacer, tolerar u omitir. La mitad de la respuesta. Mm, Tolerar. No, obtener provecho, obtener. no. Primero, Hacer. no. Primero la respuesta que quiero que hagan es que hay que hacer un análisis gramatical de este y este tipo penal creo que es el más complejo para saber esto. Primero, el que constriña, el que nos está hablando del sujeto activo. Cuando dice a otro, ustedes me están diciendo el verbo hacer, tolerar, omitir, pero esto es lo que hace la víctima, el sujeto pasivo. Y aparte de eso, me dice con el propósito de obtener provecho. Entonces, acá tenemos para el sujeto activo un verbo complementario. No es constreñir ni es obtener. Son los dos. Constreñir con el propósito, constreñir para obtener provecho. Entonces, son dos verbos. Constreñir y obtener para el sujeto activo. Pero a su vez, como si fuera la cara de una moneda, requiere que una vez él constriña para obtener provecho, la víctima, el sujeto pasivo, le pone verbos. Tiene que hacer, tolerar, omitir algo. Entonces tiene una doble connotación. Para el sujeto activo es un verbo complementario, constreñir y obtener, y para el sujeto pasivo, cualquiera de los tres verbos rectores que serían hacer, tolerar, omitir. ¿Me hago entender? Sí, profe. Eh, la amenaza requiere que sea idónea para lograr ese constreñimiento. Visto como aquel comportamiento que produce un efecto psicológico que sería el resultado pretendido. Esto es muy importante porque si ven lo que ahorita les manifesté, hay unos verbos para el sujeto activo y unos para el pasivo. ¿Y por qué nos habla entonces acá de ese constreñimiento y que debe ser idóneo? Porque lo que para una persona es idónea, para otra no. Yo recuerdo que estaba en pie de cuesta y llamaron a la casa. Estaba ahí con una persona, ella empezó a contestar, se puso mal, empezó a revolcar toda la casa y a buscar cosas. Yo estaba sentado viendo televisión, seguía revolcando y yo dije, no, ya estoy preocupado, voy a ir a preguntarle qué pasó. ¿Qué te pasó? No, que mi mamá se robó 25 millones de pesos, la tienen detenida en la fiscalía, ahorita pasan acá por la casa que busque la mayor cantidad de plata que ella tenga acá de ese robo para poderla entregar. Y yo me quedé como, ok, sí. ¿Ya llamaste a tu mamá? No, yo, ok. ¿Y si la llamas? Sí. Bueno, la llamo y efectivamente no había pasado nada de eso. Entonces, si ven cómo la extorsión requiere que el sujeto pasivo lo afecte para que se dé esa doble connotación de los verbos. Ginette, ¿estás por ahí? Sí, señor profe. Ginette, si yo te digo que te voy a bajar 0,1 en la nota final de esta materia, si no me das 300.000, ¿tú me lo darías?
Pues yo sí se los daría porque es que a veces se me dificulta entenderle. Pero me puedes decir que te explique mejor. Pero ven, espera, es que te estoy bajando solo 0,1. Bueno, pero espera, yo sigo con algo. A ver, César, si yo le digo que le voy a bajar 0,1 en la nota final de la materia, ¿usted me da 300.000 pesos? No, profesor, antes le colocaría una denuncia porque me está extorsionando a través de algo. Sí, pero espéreme, antes de denuncia eso, solo miremos la capacidad de si lo haría o no. Por 0,1 me da 300. No, yo no le doy nada porque es muy bajita la nota. Pero César, si le digo que ya perdió la materia y la va a perder y se la hago pasar si me da 300.000, ¿usted lo haría? Pero ¿quién me certifica de que usted sí me pasa? Pues es que usted nadie en la extorsión le certifica que no va a pasar lo que va a pasar, pero le estoy diciendo, eso es lo que le estoy proponiendo. ¿Usted acepta o no? Ah, pues con tal de pasar la materia, sí lo haría. Ok. Este ejemplo se los pongo porque cada persona es diferente. A alguien lo pueden extorsionar y a otra persona no. Yo me acuerdo que yo estoy con mi socio y a mí a veces me llaman, hola, es que es de tal operador, sí, y me engatusan como 5 minutos, no, y necesitamos tus datos y todo eso. Mi socio es una persona que lo llaman, él es comercialista. Aló, sí, no, coma mierda, hijo de puta. ¡Pum! Y lleva como 5 segundos y o sea, él detecta rápido lo que sería la extorsión. Entonces, por ejemplo, yo sería más susceptible a una extorsión de esas que él. Lo mismo sucede acá. Hay unas personas que de pronto no podrían tener el efecto de extorsión, otras personas que dependiendo de lo que se ofrezca sí puedan llegar a estar sometidas a extorsión. Entonces, no cualquier cosa que se pide sería una extorsión. En virtud de lo anterior, se considera este delito como de tipo patrimonial, pues el ánimo de lucro y la exigencia de tipo económica es un elemento necesario. Tiene igualmente su esencia en los delitos contra la libertad individual y otras garantías, pues con la acción del sujeto activo indudablemente se doblega la autonomía o la voluntad de la víctima. Este tipo de delito ha sido determinado por la doctrina como un delito de encuentro, considerando como tal encuentro forzado donde la víctima es obligada mediante la amenaza de un mal futuro a facilitar la entrega de un documento o un bien que incorpore un valor económico. Esta clase de delitos tiene una característica especial y es que en él se presenta un fenómeno de desplazamiento, modificación, donde la víctima pierde parte de su patrimonio y el otro pues obtiene provecho. Pero esto es una estupidez ponerse a decir esto porque en todos los delitos contra el patrimonio económico pasa eso. Se zanjó una discusión muy fuerte en si el delito era consumado o el delito era de mera conducta. Al final, perdón, si el delito era de mera conducta o era de resultado. Al final se dijo no, es de resultado y el resultado se refleja cuando la víctima hace, tolera o omite algo. Entonces sí puede ser. Pregunta, ¿pueden los delitos de mera conducta ser tentados? Profe, no le entendí ese pedacito. ¿Los delitos de mera conducta pueden tener tentativa? ¿Pueden ser tentados? ¿La figura de la tentativa? Muchachos, ya les he dicho que no. Esto se los he repetido 100.000 veces. Los tipos penales de resultado tienen actos preparativos, actos de ejecución y el resultado. Cuando entre los actos de ejecución y el resultado no se da, es tentativa o se da la tentativa, ¿sí? Porque no se dio el resultado. Pero los tipos penales de mera conducta no, porque por ejemplo el porte de arma, yo porto el arma o no la porto. Si no la porto, no hago delito. Y si la porto, de una vez estoy cometiendo el delito. No hay como tal un resultado. Es posible establecer en etapa ejecutiva la posibilidad de interrupción que impida la consumación o la mejor, o mejor la materialización del provecho. Pregunta, ¿en los delitos de mera conducta hay línea temporal para el resultado? No, Repite la pregunta, profe. Ah, la línea temporal la tienen los tipos penales de resultado. Actos preparativos, actos ejecutivos y el resultado.
Se hace el análisis también de si se puede con dolo o con culpa. El tipo penal es obviamente culposo. Nadie extorsiona por accidente. Se habla de que se debe utilizar la fuerza y entiéndase como una fuerza física o moral. El sujeto activo, nos dice acá el autor del texto que yo le subí, que puede ser monosubjetivo o plurisubjetivo. Pues no es así. Yo no considero que sea así. Es como les expliqué antes. El sujeto activo es monosubjetivo o puede haber un concurso eventual de personas donde participen más sujetos activos. Es singular, indeterminado, puesto que quien ejerce la acción no requiere ninguna calidad especial. El sujeto pasivo de la conducta de extorsión es aquella persona sobre quien recae o se ejerce esa violencia física o psicológica, buscando quebrantar la voluntad y así acceder a las exigencias de tipo económicas en perjuicio del patrimonio económico del titular. Se considera entonces que los delitos contra el patrimonio económico, este sujeto pasivo es personal, es decir, es el titular de la acción posesoria. Verbo rector. Verbo rector. Significa imponer, apretar, lo que es constreñir. Entonces debemos tener constreñir como imponer o apretar para que una persona realice un acto que no quiere hacer por fuera de su voluntad. El constreñimiento se define por la Real Academia de la Lengua Española: obligar, precisar, compeler por la fuerza a que una persona haga una cosa. Ese constreñimiento debe representar un mal inevitable e inminente contra cualquier bien jurídico: la vida, la integridad personal, la libertad, el patrimonio económico y la integridad moral, que pertenece al mismo sujeto pasivo o a un tercero cuyo daño lo aflige a él. Pregunta: si llamo a una persona a que no declare en un juicio, ¿eso podría llegar a ser una extorsión? Creería que no, profe. Depende. Si él no va al juicio porque tiene un proceso conmigo que es económico o él va a tener una afectación económica y una ganancia, podría ser que se dé el tipo penal de extorsión. Se da mediante la violencia, la amenaza o la intimidación. La violencia hace referencia a esa incursión en la esfera personal del otro, incursión que puede ser física o psicológica. La amenaza es una acción que se ejerce dando a entender, ya sea con palabras o con actos, que los que se pretende es hacer un mal. Y la intimidación es un medio de compulsión puramente moral para perjudicar patrimonialmente a un tercero. Se refiere a la probabilidad de un mal futuro y grave. Lo que la víctima debe hacer es hacer, tolerar u omitir algo, ¿sí? Eso es lo que la víctima debe hacer: hacer, tolerar u omitir algo. Hacer es una acción positiva que se concreta con un hecho material objetivo, como puede ser entregar, recibir, depositar, firmar, autenticar. Tolerar es una conducta negativa que se concreta con permitir previamente algo. Y omitir es una acción negativa de no hacer o no entregar. Pregunta: si yo, bueno, hay una pareja casada, yo me meto con la mujer y le grabo unos videos y luego le digo que si no se vuelve a acostar conmigo, yo le voy a mostrar esos videos al esposo, estaría cometiendo extorsión en contra de ella porque la estoy obligando a hacer algo. Sí, señor. Sí, señor. Los voy a dejar que lo piensen bien para que... Profe, yo Señora, estaría entre hacer y tolerar porque también la está haciendo tolerar esa conducta. O sea, pero creo que ahí no está el punto. Creería que sí, profe, porque la está amenazando. Pero volvemos y ese no es el punto. ¿Cuál es el bien jurídico que protege la extorsión? La libertad de locomoción. ¿Estamos viendo los delitos contra qué? ¿Derecho a la libertad?
Patrimonio. Patrimonio Patrimonio económico es el primero. Los demás se encajan dentro del patrimonio. Si no hay patrimonio, pues los demás, la libertad y todo eso, no se pueden encajar. Ahora, la libertad de locomoción y la libertad individual son dos cosas muy diferentes. Entonces, pregunto, ¿se afectó el patrimonio económico de ella? No. No, No. Ok. No, entonces no hay tipo penal de extorsión. ¿Qué hago? ¿Lo dejo libre? no, claro que no. Sí, pero yo no puedo decir claro que no. Entonces, ¿qué le imputo? ¿Qué le acuso? Ahí no entrarían con los de la honra y No. Delitos contra la libertad y la formación sexual. Gracias, Sergio. O sea, mujeres, ustedes que están acá, ¿no se sienten un poquito violadas con el ejemplo que pongo acá si les tocara a ustedes vivir esa situación? ¿No sentirían que fue un acceso carnal violento y la violencia está ejercida por esa obligación que le está dando con los videos? ¿No? Tiene. Sí, señor. sí, señor. Entonces, el tipo ahí sería acceso carnal violento porque ella no tuvo la voluntad de acostarse con él. No sería una extorsión, sino la afectación ahí es a la libertad sexual de la persona, no al patrimonio económico. Recuerden que los tipos penales deben tener muy claro qué es lo que se afecta, cuál es el bien. Se enmarca dentro de los delitos considerados por la jurisprudencia y la doctrina como pluriofensivos, es decir, aquellos que afectan o ponen en peligro varios bienes jurídicos, la seguridad pública, el patrimonio económico, el orden económico, social, la libertad de autodeterminación, entre otros. Pero el bien jurídico primario es el patrimonio económico. Si no se afecta, los demás no pueden subir. Puede ser que se afecte muchos, sí, pero el primario es el patrimonio económico y los demás pueden juntarse a él. Pero no, si él no existe, no puedo crear un paquete con los demás. No. Esperen que este ejemplo no lo tengo acá y se me ocurrió en la clase anterior, está bueno. Si constriño a una persona de escasos recursos para Profe. que me... Señor, Qué pena, extorsión no es con ese. ¿me quedó mal? Espérame, sí, tiene razón, qué pena. No, 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 es así, mire. ¿Qué diapositiva iba? ¿Recuerda? Ok. Si constriño a una persona de escasos recursos para que me dé 1.000 millones de pesos, ¿habría posibilidad de lograr o configurar este tipo penal? No, profe, porque eso entonces sería como un tipo de delito imposible, ¿no? ¿Pero por qué imposible? Por ser Una bajos persona recursos. no tiene los recursos. Pero recuerden que la finalidad es hacer que la persona haga, tolere o omita algo. Entonces, si ella empieza a buscar los 1.000 millones, así no los pueda conseguir, pues está haciendo una actuación contraria. Quedaríamos dentro del escenario de la tentativa, como habíamos hablado, porque no hay el resultado del aumento y detrimento patrimonial en la víctima, pero se estaría hablando del escenario de la tentativa. Esto, pues, para introducirnos acá, escenario de la tentativa.
El delito de extorsión como finalidad que la víctima haga, tolere o omita algo implicando así un comportamiento transformador del mundo exterior por parte del sujeto pasivo. Quien controlado en su libre determinación por el victimario hace algo, entrega una cosa, suscribe un contrato, destruye un documento. Profesor, pero ¿cómo destruir un documento puede ser una extorsión? Pues si yo le firmo una letra de cambio por 50 millones de pesos a Ginette y luego le digo a Ginette que le voy a matar a su hija si no rompe la letra de cambio, pues ella la rompe y yo ya no tendría ella ya no tendría la posibilidad de ejecutarme por esa letra o el título para demostrar la obligación. Eso también sería extorsión. En la extorsión hay un constreñimiento, una voluntad obligada, una intención para que la víctima haga, tolere, omita algo y que realice alguna de estas acciones para que sea consumada. Se estaría ante la consumación de dicho delito cuando la conducta del agente ha agotado de manera total las circunstancias objetivas y subjetivas. Habrá tentativas si se realizan parte de los actos que obviamente deberían producir un resultado, es decir, actos preparatorios y ejecución. Esto puede ser un caso de delito imposible. La policía ya sabe que una persona está extorsionando, le hacen seguimiento, ya saben dónde va a dejar el dinero y él lo va a recoger, y cuando ya lo va a recoger, llega la policía y lo captura. ¿Eso sería delito imposible? Creería que sí, porque todavía no se ha efectuado la entrega del dinero, ¿no? Pero entonces no estaríamos dentro del escenario de la tentativa. Lo que pasa es que ustedes tienen que pensar en lógica. Entonces, que cada vez que la policía vaya a detener estos delitos, no lo debe hacer porque si no, entonces la persona va a salir libre una vez porque no hay delito. Entonces, no, acá hablaríamos del escenario de la tentativa. Aunque es evidente que la extorsión se socava, que en la extorsión se socava la autonomía personal a través del constreñimiento hasta la aniquilación de la voluntad, el bien jurídico tutelado principal, el patrimonio económico. La tentativa está cuando se dan los actos preparativos, las amenazas, todo, pero no se logra hacer, tolerar, omitir algo. Si solo se atenta contra la libertad de determinación en forma selectiva constreñimiento y no se logra que el sujeto pasivo realice la conducta de hacer, tolerar o omitir algo de la gente, apenas estaremos en el terreno de la tentativa. Esta teoría yo no estoy tan de acuerdo, porque yo con decirle entonces a Ginette que me diera 300.000, por si no le bajaba 0,1, ya estaría en la tentativa, aun cuando en ella no surja nada. Creo que no se está manejando mal, o sea, simplemente con que usted lo llamen y le digan, tengo a su mamá, si no me deja 1.000 millones, la voy a matar, pero usted, su mamá está al lado suyo y usted sabe que no. Pues dicen acá que sí, que debe ser escenario la tentativa, a mí no me parece. Parece que ahí no debería haber tipo penal. No logra surgir los verbos rectores en el sujeto pasivo. En la extorsión, bueno, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre hurto, abuso de confianza y extorsión? Pues creería que, pues, entre el hurto y el abuso de confianza, pues ya hay un ejemplo. Y Ok. la extorsión de pronto es que a usted le piden algo de dinero para no atentar contra su vida. Sí, pero miren como ya les había puesto el ejemplo. En el hurto me quitan la cosa. En el abuso de confianza entrego la cosa. Ay, voluntad. En la Y en la extorsión, extorsión, señora, dime, Ginette. la voluntad. Lo tomo mi compañero. En el, pues, me lo quitaron, me lo arrebataron a la fuerza. En la abuso de confianza, yo voluntariamente lo doy, pero en la extorsión están doblegando mi voluntad. Me están generando ya también ese temor a mí. Ok, a entonces actuar. lo doy, pero obligado. Sí, señor. Ok, esa sería la diferencia. Ahora, hay un hilo muy pequeño porque se habla de hurto calificado por la violencia. Ginette, si yo te pongo un cuchillo y te digo, entrégueme lo que tiene ahí, y tú me entregas tu cartera y tu celular, me estás entregando obligado. Pero no, acá no zanjan eso. En la extorsión el ofendido tiene alternativas. En tanto puede cumplir lo exigido, cumplirlo parcialmente o no cumplirlo a riesgo de que se concreten las amenazas, ¿sí?
No, es que lo voy a matar si no me da tal plata. Ah, bueno, yo puedo elegir si sí, le creo, no le creo, si lo hago o no lo hago. En el hurto calificado por la violencia, el implicado no cuenta con la voluntad de la víctima ni la requiere, pues siempre va en contra de ella. Entrégueme todo de una vez ya. O sea, ella no tiene una otra que decir que entregue. La diferencia fundamental está en la finalidad perseguida. En el hurto calificado la gente tiende a apoderarse de la cosa, mientras que en la extorsión busca hacérsela entregar. En el hurto violento, la víctima es despojada de lo suyo contra su voluntad, al paso que en la extorsión entrega voluntariamente la cosa. Extorsión, constreñimiento, voluntad doblegada, se hace, tolera, omite algo, se entrega y queda realizada la conducta. En el hurto mediante la violencia, hay un apoderamiento sin voluntad y se despoja del bien mueble. Algo muy curioso es que la extorsión es uno de los delitos que no tiene beneficios. Esa ley se modificó por el artículo 26 de la 1126 del 2006, y donde se dice que la eliminación de los beneficios subrogados tienen que ver con el diseño de una política criminal. Clase, ¿cuál es el bien jurídico primordial en Colombia? La vida. ¿Y por qué la vida cuando si yo te matara a ti, Nicole, por qué tengo beneficios? ¿Y por qué cuando extorsiono no tengo beneficios? Porque la extorsión, pues, la ley es hecha para los que tienen plata. Ah, ¿es que extorsionan pobres? No, es que no extorsionan pobres. Reparación. Para que se haya una reparación y se disminuya la pena, debe restituirse el objeto del delito o su valor, que se indemnicen perjuicios ocasionados a la víctima y que la reparación se haga antes de dictarse sentencia. Profesor, pero si me extorsionan 100 millones y luego me los devuelven, ¿por qué me tienen que indemnizar? Pues porque usted los tuvo que sacar prestados, porque usted dejó de ganarle intereses a esos 100 millones, entonces siempre hay que devolverlos con indemnización. Para que se pueda darse los pagos o esa indemnización debe darse antes de la sentencia de primera o única instancia, porque en Colombia una vez se dicta sentencia y adquiere el carácter de cosa juzgada, no se puede volver para atrás. Entonces, si usted le da un beneficio a una persona que cometió extorsión y le dice él que luego le paga, pues ya no le va a pagar. Tiene unas circunstancias de agravación, están en el artículo 245, pero pues no las voy a leer. Tengo ahí unas subrayadas, pero no es así que necesitamos ahondar. Estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error, incurrirá en prisión de tanto. ¿Qué es lo que diferencia a la estafa, con lo que pueden leer ahí, de el hurto, el abuso de confianza y la extorsión? Profe, yo creo que, o sea, de cierta manera es el engaño. Puede que en la extorsión también digan mentiras de que le tengo a su mamá y es mentira porque la tiene al lado. Sin embargo, en la estafa puede ser, por ejemplo, cuando se presentan de que se ganó tal cosa y nada más tiene que consignarme a algo así. ¿Okay? Entonces, entrega la cosa de manera voluntaria, pero porque está engañado. Pregunta. ¿La extorsión y la estafa recaen sobre bienes muebles e inmuebles o solo muebles? Diría yo que muebles. Okay. Aunque también de pronto un inmueble, ¿no? De pronto, pues, a cambio, hagamos, no, pues yo le dejo libertad, pero usted me haga mis escrituras de su casa o algo Pero así. entonces la respuesta es los dos o uno. No, el mueble. No, yo les puedo estafar y extorsionarlos a ustedes por bienes inmuebles, porque no es el hurto que necesito sacarlos, pero yo puedo engañarlo a usted para que usted me escriture su casa a mí. Y eso es una estafa, que tiene también falsedades dentro del documento, pero es una estafa. Esto ya no va porque ya lo dijimos. La estafa tiene una cosa en particular y es que todo el mundo piensa que es inducir en error, ¿sí? Pero también se puede dar por mantener en error. Supongamos que Ginette me dice a mí, Miguel,
le vendo esta cadena, 200.000, no es de oro. Ella me dice que es pintada con oro, baño de oro. Yo le digo, bueno, listo. Voy a mirar a ver cuánto me dice que vale, voy a evaluar. Y cuando le hago la valoración, me dicen que sí es de oro y que valió tanto. Y Ginette me dice a mí, ¿cómo lo vio? ¿Qué le dijeron? Y yo, no, sí, eso no es de oro, yo le doy los 200. Eso sería mantener el error. ¿Sí me hago entender? En todas se requiere como resultado final la obtención de un provecho ilícito. ¿La estafa es un delito de mera conducta? ¿La estafa es un delito de mera conducta? Dice, profe, que no, porque tiene que haber un resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Haber un resultado, o sea, que se... Sí hay un resultado, pero como es de resultado, pues un tipo penal de resultado, no de mera conducta. Por inducción a error mediante engaños o artificio es lo siguiente. Empleo de artificio y engaños por el autor con la finalidad de inducir en error. Existencia de error en el inducido, sujeto errante. Acto de disposición respecto del elemento patrimonial derivado del error anterior. Perjuicio en la persona titular del patrimonio del cual se desplaza. Provecho correlativo del autor de la estafa. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis para dar un aviso parroquial. Y es que este martes que viene, yo a ustedes ya les envié las sentencias. Vamos a debatir las 2 sentencias. Porfa, no se las lean todas. No se lean todo. Léanse en los hechos y léanse la parte donde dice consideraciones de la corte, lo de impugnación y eso, pues no tanto. Pero vayan por lo menos, si la pueden leer toda. Pero si no, léanse los hechos y una parte que dice consideraciones de la corte. Es este martes, va a ser de 6:30 a 8 en lo posible. Y el próximo martes les va a dar Manuel, ahora lo vamos a hacer semanal, no cada 15 días, y va a tratarles un tema muy importante que se llama pena natural. Es un caso en el que un papá tenía unos perros y los perros bravos van y le matan la hija, los mismos perros de él. Y la teoría se basa en decir como, venga, ya se le murió la hija por su culpa, por ser bruto, y aparte de eso le vamos a meter prisión. ¿Sí? O sea, no, ya está pagando suficiente con lo que le pasó, no lo jodamos más. ¿Me hago entender? Sí, señor. Pues sí, pobrecito. Qué mayor pena que esa. Ok, entonces para que vayan teniendo presente eso es lo que vamos a ver. Léanse la sentencia en lo que les dije. En la estafa tenemos artificios o engaños. Un artificio es cambiar... Señora, Duerme. ¿está hablando alguien? Bueno, el artificio es cambiar la realidad, pero no mediante solo palabras. Ahorita vamos a hablar lo que es el engaño, pero el artificio no puede tener solamente palabras, ¿sí? Tienen que haber más cosas, porque si no, todo el mundo acá sería un estafador. ¿Por qué? Cuando usted se va a meter en una relación, ¿usted qué es lo que se pone a decir? Que usted es la cosa más espectacular de este mundo. Si usted va a vender su casa, va a decir que es la mejor casa de este mundo, así no lo sea. Y pueden tener connotaciones de índole patrimonial. Profe, pero ¿cómo una relación puede tener de índole patrimonial eso? Yo, pues, es que ella se me vendió como determinada persona, yo salía con ella, le gastaba todo, pues ella se enriquecía saliendo y yo gastando, me empobrecía y al final resultó que no. Pero no se puede tomar tan literal y menos con el tema de las relaciones, porque el análisis ahí es que tiene que haber otro elemento, no puede ser solamente las palabras. De modo que es indispensable que exista una presentación objetiva externa que tienda a engañar. Por ejemplo, yo les digo a ustedes que soy un fiscal,
voy con credenciales o carnet de la fiscalía y les digo que le voy a quitar un proceso, lo voy a ayudar. Una tarjeta de presentación que acredite una profesión. Yo les digo a ustedes que soy abogado y les llevo un proceso y no soy abogado. O crear una fundación aparente. El engaño, en cambio, sí es una invención mentirosa y eficaz, sin que haya algo externo, solo palabras. En un engaño basado en una veracidad determinante en una situación concreta, involucrar posición y cargo o aducir calamidad general, o tomar mercancías a crédito para no pagarlas. Para la jurisprudencia nacional no existe diferencia entre estos dos medios propios de estafa. Con el artificio del engaño expuso que son fenómenos equivalentes, expresivos en el fondo de la misma cosa, y se agrega con más amplitud, consisten en todo medio habilidoso para transfigurar la verdad. Son sinónimos de astucia, doblez, ardidez, trampa, artimaña o maquinación empleada para dar apariencia de verdad en una mentira. El artificio del engaño debe ser idóneo, de tal manera que si el error obedece a una convicción personal propia, no inducido desde la acción externa del provecho, no cabe imputar estafa. Por ejemplo, los cultos religiosos. Si entonces se pudiera meter estafa en cualquier cosa, entonces todas las religiones tendrían que pagar porque no tienen forma de probar que no están en engaño o en artificio. Pero como usted es el que cree y usted es el que elige ir y creer, pues ya es un problema suyo. O también cuando usted le da limosna a una persona que finge estar lisiado y luego resulta que no está lisiado. Pues usted entregó la plata porque usted le quiere dar plata a una persona lisiada. Bueno, él la engañó con eso, pero entonces ahí tampoco sería estafa. Pregunta, ¿en la estafa el engañado es el mismo perjudicado? Creo que sí. ¿Y qué más? ¿Todo sí? Sí, profe, creo que sí también. Ok. Bueno, ¿y qué pasa si en una joyería yo mediante artificios o engaños hago que el empleado de la joyería me entregue 50 millones de pesos en oro? ¿Quién es el engañado? El empleado y ¿Quién es el el perjudicado perjudicado? sería él mismo porque es quien tendría que responder por las piezas de oro, por la plata. El ubicado sería también la joyería. Lo que tú dices, Deifan, no, porque es que el empleado va a sacar 50 millones para entregarlos de una vez. Quien perdió en ese momento de su patrimonio en un primer análisis es La El joyería. de la dueño, joyería y la joyería. el Ya, dueño, sí, ya caí en cuenta. ¿sí? ¿Qué tal que tú nunca le puedas cobrar a ese tipo? Y va a poder pasar, un empleado no tiene esa plata para darle. Entonces, no es una regla que el engañado va a ser el mismo perjudicado. Son dos cosas diferentes. Surge entonces un imperativo para la correcta imputación del resultado de la estafa, el que exista un acto de disposición material o jurídica, lo cual entraña una manifestación de la voluntad de la persona que efectúa tal disposición respecto del traslado del objeto. Entonces tenemos artificio de engaño, que debe ser idóneo. Cuando se manifiesta voluntad, estaríamos ante la estafa consumada, pero cuando no hay voluntad, pues estaríamos ante la tentativa. Si no se admitiera el acto de disposición voluntaria, libre de coacción, resultaría imposible distinguir una conducta de estafa de los hurtos con apoderamiento, en que se emplea la propia fuerza del ladrón para tomar por sí el objeto hurtado. Entonces, imaginemos nuevamente el ejemplo de la joyería y en ese ejemplo puede haber es un hurto con apoderamiento. Entran dos personas a la joyería, yo soy la persona que está atendiendo, el personaje A me distrae para que el personaje B tome las cosas. Mediante engaños y artimañas me distrae para que el personaje B tome las cosas. ¿Eso sería estafa? ¿Eso sería estafa? Profe, ¿puede repetir la pregunta que tiene? Okay. Entran dos personas a una joyería. Mi cara es el joyero. Mi cara es el joyero. El joyero soy, perdón, el joyero no, el vendedor soy yo y entran dos personas que son mis manos.
A y B. A me distrae con artificios o engaños para que B tome las joyas mientras yo no estoy viendo y se las lleva. ¿Eso sería estafa? Creería, ¿no? Que es más como hurto. Hurto porque yo no tengo la voluntad de entregársela. El engaño es para que otro se apodere, no para que yo se las entregue de manera voluntaria. El acto de disposición recae en la víctima. ¿Sí ven lo que les dije ahorita? Siendo indispensable para la estructuración cabal de la conducta típica de estafa en sede del artículo 246 del Código Penal como un fenómeno el error. Si un hombre disfrazado que se introduce clandestinamente al circo para ver la función sin pagar, es evidente que realiza un acto engañoso que eventualmente hace errar al portero que lo dejó entrar. Este caso sería un caso de estafa. No, profesor. ¿Por qué no? Profe, digo que sí, ¿Por qué sí? porque lo engaña y hace que él voluntariamente lo deje entrar. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una opinión diferente? No, profesor, pues sí, porque igualmente engaña al portero, pero para él tener un beneficio. Recuerden que cada caso es diferente y ustedes tienen que hacer un análisis de todo. Primero, César, ¿cuánto disminuyó el patrimonio del dueño del circo y en cuánto aumentó mi patrimonio? No, en nada. Entonces, ¿por qué me dijo ahorita que sí, si ahora me está diciendo que es nada? Por falta de analizar bien las cosas. Ok. Lo que tenía el dueño del circo era una expectativa de recibir la entrada de la boleta, pero yo nunca se la pagué, ni le quité su patrimonio, ni me aumenté el mío. Ahorita una persona de la clase anterior me dice, pero sí, profesor, depende del ejemplo. Y plantea una doble hipótesis. Primera, ¿qué pasa si todas las sillas estaban llenas, queda una sola y esa persona se hace por esa silla e impide que un tercero coma o coja esa silla? Eso disminuye en una entrada el patrimonio del dueño del circo. ¿Ok? Pero hay otra eventualidad. ¿Qué le cuesta al dueño del circo si habían 100 sillas, que se ocupe una y quedan 99? ¿Gasta más porque una persona esté viendo? No. Pero devolvámonos al ejemplo que les dije. ¿Y qué pasa si todas las sillas estaban llenas y él ocupa una silla y se quedan personas afuera que sí hubieran pagado por la entrada? ¿Habría estafa? ¿Habría estafa? ¿Alguien que me dé alguna respuesta? Creería que no, profesor. ¿Pero por qué? Hágame el análisis de por qué no. Sí, la respuesta es no, pero ¿por qué no? Porque igualmente no le afecta pues el patrimonio de él. No, el de la víctima para mí en este caso sí lo está afectando, porque está recibiendo una entrada menos. Si eran 100 entradas, está recibiendo lo de 99, perdió una entrada y podía haberla obtenido porque había más personas afuera. A veces uno tiene que empezar a hacer los análisis desde diferentes esferas. Entonces,
Acá el análisis es desde el sujeto activo. Primero, ¿él incrementó su patrimonio? No. ¿Le hizo perder al otro plata? Sí, pero él lo incrementó en esa misma proporción? No. Segundo, su intención era obtener un provecho o ver la función, que no la podríamos tener como un provecho de índole patrimonial. Analizándolo de ahí, pues no estaríamos dentro del tipo penal de estafa. En eventos semejantes no cabe imputar estafa, precisamente porque la afectación patrimonial se deriva de la frustración que la expectativa del pago de la boleta de la entrada, pero no de un acto consentido donde se traslade o se produzca para que el patrimonio sea entregado. Y acá nos hacen otro análisis. Es que tampoco podemos decir que es estafa porque él no está entregando su patrimonio de manera voluntaria, está entregando una expectativa. Acto, un engaño y debe ser suficiente para lograr el objetivo. Acto y un engaño que tenga una necesidad del desprendimiento para tener la cosa. Pregunta, en las estafas, cuando recaen sobre bienes inmuebles, ¿siempre podemos decir que hay una voluntad del sujeto pasivo de entregar la cosa? No siempre hay voluntad, profesor, porque a veces la persona no quiere despojarse de la cosa. Pues yo creo que sí habría una voluntad porque por estar convencido por esa persona la entrega. Ok. Pero miren, por ejemplo, algo. Lo que sucede es que, a ver, si tú me entregas a mí algo, pero es, por ejemplo, un objeto mueble, tendríamos que llegar a que tú fueras a declarar y decir, sí, o sea, yo le entregué con voluntad, él me engañó y todo eso. Pero acá, casi que en inmuebles, uno no debe probar la voluntad de que el sujeto pasivo le entregó queriendo. ¿Por qué? Porque es que en inmuebles se firma una compraventa y se firma una escritura pública. ¿Qué más voluntad que la propia víctima haya ido a firmar el contrato de compraventa y la escritura pública? Pues es claro que él quería entregar. Es más que claro que él quería entregar. Si una persona tiene una obligación de hacer conmigo y lo engaño para que la haga, por lo cual manifiesta su voluntad errada, estaríamos ante un delito de estafa. Sergio tiene que construirme una casa, hicimos un contrato de compraventa para que me construya una casa. Sergio no la construye. Yo listo. Luego eso, mediante artificios y engaños idóneos, completamente idóneos, hago que Sergio me realice la obra en mi casa, pero él la realiza engañando. ¿Estaríamos ante el tipo penal de estafa? Yo creería que no, porque si tiene un contrato firmado diciendo que tenía que realizar la obra, pues ese era el propósito, ¿no? O creo que lo entendí muy bien. El caso. No, efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que en la estafa se tiene que obtener un provecho ilícito, ¿sí? Ahí casi que podemos decir ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, como que le robé lo que usted me quitó. Entonces, él no está haciendo algo ilícito en la obra. Lo que él está haciendo es perfeccionando el contrato que ya estaba. Otra cosa es que yo lo obligue, porque ahí sí sería constreñimiento legal. Pero si yo lo engaño para que me cumpla con lo que debía cumplirme, no hay un objeto ilícito en ese engaño. Lo que busco es que me sanee una relación civil que ya teníamos en ese momento, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? ¿Todo supremamente claro? Sergio. Sergio, ¿iba a preguntarme algo? Digámoslo, en el caso que usted va, eso en el contrato, pero el contrato podría decir que, digámoslo así, al subirse, ahí sí hay el hecho de que yo cobro por construir casas, que de pronto es lo mismo
ahorita cuando cobra pues por su función. O sea, una estimación de lo que se va a percibir, pero como tal, pues, no, igual el que construye y no, Pero es que la construcción de la casa no es una estimación porque yo se la pagué y lo que estamos acá hablando no es la casa en sí, sino la obligación de hacer. Y la obligación de hacer la tasamos en 50 millones. Yo le pagué a él por hacerla. Sí hay un quantum claro, 50 porque él haga una casa. Muchachos, como yo les dije que lo del martes, pues obviamente yo el martes no puedo sacar notas, pero no quiere decir que a quienes asistan el martes yo no pueda darle más notas, que eso sí lo puedo hacer. La idea es que en este momentico que nos queda, que son como 40 minutos, por favor léanse en los hechos y las consideraciones de las sentencias que les mandé, por si no la alcanzan a leer mañana, el lunes y todo eso, para que lleguen más o menos preparados con los hechos para cuando se esté dando el taller. ¿Listos? ¿Sí me escucharon? Listo, Profe, los últimos días subí a la plataforma, ¿El último qué? las últimas diapositivas, la de la estafa y los... Es que esas no están. Ah, bueno, me recuerdan para subirlas. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces quedamos así y muy pendientes. Por favor, léanse las sentencias para que el taller lo podamos hacer bien el martes. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, chao. gracias.